Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video en el canal de Animentaru Channel. Hoy vamos a estar hablando de la escritura japonesa. La capacidad de hablar una lengua se adquiere cuando uno es niño, básicamente es por la repetición de sonidos, por ende no se necesita ser enseñado para aprender nuestro lenguaje o nuestro idioma. Además, es difícil averiguar quién dijo la primera palabra de un lenguaje. Es muy difícil tener claro eso. En cambio, el origen de la escritura es mucho más fácil llegar al punto cero. Además, esa referencia sirve para diferenciar lo que consideramos prehistoria de la historia, ya que se marca mucho el origen de la escritura con más o menos en qué situación estamos históricamente. Desde finales del siglo IV se establecieron diferentes rutas entre China y Japón. Estas eran a través de Corea o directamente desde China. El pueblo japonés en ese tiempo ya poseía una lengua lo suficientemente desarrollada para poder comunicarse entre ellos y con otros países, pero no poseían ningún tipo de escritura. Ellos no tenían cómo escribir. El contacto con la lengua y la escritura china al principio solo se usaba de aprendizaje de un idioma extranjero. Normalmente los que lo ocupaban eran los nobles japoneses, que ellos estudiaban chino y escribían en chino. Tanto así que los documentos más antiguos conocidos en esa época son aquellos de Wang Yin o Wani, quien era un ciudadano chino que llegó a Japón a principios del siglo V y este se convirtió en secretario de la corte, donde sus obligaciones básicamente eran ayudar a mantener el presupuesto imperial y enseñar chino al futuro heredero. Así que eso era más o menos lo que uno tenía de conocimiento, o sea, en la época, de lo que era el lenguaje chino. Estas dos vías de introducción al idioma chino, que eran las rutas comerciales y el aprendizaje de los nobles, fueron muy importantes para la incorporación de los caracteres chinos. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con kanjis que tienen lecturas en onyomi, lo cual es una lectura de origen chino. Literalmente es una lectura de origen chino. Los primeros intentos de adaptación del chino, de los caracteres chinos, pasó porque mientras los japoneses ocupaban estos caracteres para escribir chino como lengua extranjera, todo iba perfecto. Porque era como que nosotros escribiéramos en, no sé, en árabe, siendo que no sabemos, pero si escribiéramos en árabe es un idioma extranjero, no es nuestra lengua, nuestro idioma. Los problemas empezaron a surgir para los japoneses cuando intentaron adaptar la escritura china para escribir japonés. O sea, que el sonido japonés se pudiera transmitir con los kanjis chinos. Hubieron dos problemas muy importantes. El primero es que a pesar de que se podía utilizar caracteres propios del chino, por ejemplo el kanji de árbol, ahí Lucho lo va a poner, pero es básicamente como se ve muy parecido a un bosque, a un árbol de un bosque, es muy similar. La cosa es que era imposible saber con solo mirar el carácter, cómo se lee en japonés, porque se podía ver algo, pero no sabíamos cómo colocar las letras o la sílaba que correspondía. El segundo problema era que el chino es una lengua que no tiene inflexiones de ningún tipo, es muy plano, a diferencia de lo que es el japonés, que por lo que indicar las partículas del japonés o las flexiones de verbos y adjetivos era imposible con los caracteres chinos. O sea, los japoneses tienen una forma de hablar que si tú dices una palabra de una forma significa algo y si la dices de otra forma significa totalmente lo opuesto, siendo que están diciendo la misma palabra. En el caso de los chinos no, el kanji no permite eso. Hubo un primer intento para adaptar el chino y ese era el método Okototen, que era un sistema que utilizaba símbolos diacríticos, o sea, las tildes, los puntitos o cosas de ese tipo, los cuales se situaban en diferentes puntos en una especie de cuadrado invisible. No era que hacían un cuadrado, pero sí, ahí tenían varios cositos situados alrededor del kanji. Era para que supieran cómo leerlo, cómo hacer la inflexión. Sin embargo, fue rápidamente descartado por lo difícil e incómodo que era. Además, este problema no resolvía el problema de la pronunciación, porque todavía no podían decir
la sílaba correspondiente con el kanji correspondiente. Imagínense si para mí, que lo estoy explicando de una manera lo más fácil posible, se siente complicado, imagínense para ellos que lo tenían que hacer en su día a día. No me parece que este chico sea muy listo. Luego nacieron otros métodos. Por ejemplo, el Manyohana fue el primer método de escritura que solucionaba las problemáticas que veníamos hablando. Fue utilizado por primera vez en el Manyoshu, la cual fue la primera antología de poesía japonesa. Por eso el nombre del método, porque el Manyoshu era esta poesía, como libro de poesía, y fue el primero que trataba de solucionar esto. Este método se utilizó durante el periodo Nara, que fue entre el 710 y el 794. Esto se hizo para escribir poemas, básicamente. Y también se usó para escribir el Kojiki, que es lo que hablamos de que estos son los primeros libros los que cuentan la historia japonesa. Este fue del año 712. Este método utilizaba kanjis chinos para representar la fonética japonesa, pero sin ninguna regla. O sea, era como, coloquemos esto aquí y como caiga, a lo que sea. O sea, que un mismo sonido podía representarse con cualquier kanji que tuviera ese sonido. El kanji se leía, pero no significaba nada, que es contrario a lo que es el kanji, porque el kanji son representaciones. Por eso les decía que el kanji de árbol es muy similar a lo que nosotros podríamos pensar que es un árbol. Incluso bosque, creo que, si no me equivoco, si mal no recuerdo, es el mismo kanji de árbol, pero hay 3, o creo que son como 3. Entonces, tratan de representar lo que ven. O sea, para ellos es súper fácil. Nosotros lo miramos y no entendemos nada, pero para ellos es súper fácil. La cosa es que a principios del siglo X, el Manyogana se escribía en cursiva, lo cual desembocó luego en lo que conocemos como el hiragana y katakana. El hiragana eran los caracteres chinos abreviados, o sea, le hacían un par de letras, ¿no? O sea, un par de trazos, no escribían el kanji completo porque era ilegible, y que solo eran entendidos por los japoneses. Esto lo usaban las mujeres de la corte de la nobleza en la era Heian, que es del 794 al 1185 en los años. Lo usaban para escribir también poemas y cartas sobre el día a día. Era como un diario de vida que lo usaban. Entonces usaban este nuevo silabario, podríamos decirle. Y el katakana, que es el otro silabario, lo usaban las sextas sacerdotales en Nara, pero su uso se extendió a partir del año 901. Era una forma abreviada de indicar la pronunciación y la gramática de los textos budistas. El katakana tuvo mucha importancia, ya que se utilizó para redactar las denuncias y los edictos imperiales. ¿Qué son los edictos imperiales? Son las normas que todos debían obedecer. Si ya habían creado sus 2 métodos de escritura propio, ¿por qué siguieron ocupando el kanji? La verdad, la razón principal era que otorgaba prestigio. La dificultad de usar el kanji le otorgaba un aire de grandeza a quien lo ocupaba, porque era como, yo lo ocupo, tú no, o sea, yo soy mejor que tú. Por ende, todos querían usarlo. Y aparte había otro motivo. El uso del kanji permitía usar menos caracteres. Porque cuando uno escribe, alguno que ha visto anime ha visto que hay algunos animes que tienen un nombre interminable. Bueno, con los kanji se soluciona eso, porque con un kanji puedes decir casi toda la palabra. Aparte, este método era segregador, ya que solo los nobles tenían el tiempo para estudiarlo, no cualquiera podía. O sea, una persona que trabajaba, no sé, en las plantaciones de arroz, no iba a tener el tiempo de ponerse a estudiar chino. Pero los nobles sí, porque no tenían nada que hacer, como actualmente los que tienen mucha plata. Emotional damage. En 1543, con la llegada de los primeros barcos portugueses a Japón, empezaron las influencias occidentales y se incorporó el romaji, el cual es el japonés, pero con las letras occidentales. Por eso de repente cuando vemos una canción y está escrito el nombre en japonés, pero con letras nuestras, eso es el romaji. Cuando vino la restauración Meiji de 1868, fue una época de rápida modernización, lo cual significó cambios drásticos para la escritura japonesa, ya que la escritura representaba una barrera invisible de estructura social, donde solo los samuráis podían estudiar la escritura. Entonces dijeron, vamos a tratar de que esto sea para todos. Así que la escritura japonesa había llegado a una situación en la que era
incomprendida incluso para los japoneses, porque si solo los samuráis y los nobles podían estudiarlo, era muy difícil que el resto de la población lo entendiera. Con la llegada de los europeos y la apertura de las fronteras, se dieron cuenta que debían tener un método de escritura común, que todos lo supieran, y este método tenía que tener una función unificadora, o sea, que todas las regiones puedan escribirlo y entenderlo, y además tener una función separatista, aunque suene contradictorio, pero la idea era que fuera una oposición para todas las otras lenguas extranjeras que entraban al país. O sea, que los japoneses, por ser japoneses, tengan esta escritura, y los extranjeros que lleguen con su vaina, y ahí no hay problema. Después de un largo y difícil proceso, por el que tuvo que pasar obviamente la sociedad japonesa, incluso muchas corrientes querían eliminar el kanji, pro obviamente el hiragana y katakana, lo cual para los occidentales hubiese sido muy convenientes, porque leer katakana y hiragana no es tan difícil, pero leer kanji es complicadísimo. Otras vertientes querían eliminar todos los silabarios, o sea, eliminar el hiragana, el katakana y los kanjis para usar el romaji. Incluso llegaron a pensar en establecer el inglés o el francés como idioma oficial del Estado. Aunque fueron, obviamente, los escritores, la prensa, la educación y el gobierno fundamentales para mantener el sistema que conocemos. Aunque este proceso obviamente fue muy largo y solo acabó hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, o sea, hace 80 años aproximadamente, recién dijeron: este es el idioma y no vengan con tonteras. Así nos quedamos. En conclusión, podemos decir que la evolución de la escritura japonesa es un testimonio fascinante de adaptación cultural y lingüística. Ellos fueron adaptándose como venían las cosas, desde los primeros contactos con la escritura china hasta los métodos de escritura que conocemos actualmente, que son el hiragana, que uno normalmente dice que el hiragana es para escribir las palabras en japonés, el katakana, que es para escribir las palabras extranjeras, y el kanji, que es el método de lectura. Por lo general los japoneses no traducen el kanji, sino que solo lo leen y lo interpretan. Entonces no hay mucha diferencia ahí. Eso es por el video de hoy. Si les gustó, no duden en suscribirse, darle a la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video. Subimos video obviamente todas las semanas. No se olviden de dar like al video, compártanlo con sus amigos para que este contenido llegue a más gente, y comenten en la caja de comentarios si les gustó el video, si quieren que profundicemos más allá en lo que es la escritura japonesa, si quieren alguna otra cosa, si nos faltó algo, si quieren más contenido de este tipo, lo que quieran comentar será bien recibido y significa obviamente mucho para nosotros. Así que sin más, nos vemos en otro video. Esto fue Animentaru Channel.